Crear tu marca, mirar los contenidos de la web, revisar todo lo tecnológico. Todos esos son aspectos importantes y necesarios a la hora de emprender. Pero muchas veces nos olvidamos de uno de los ejes más importantes de los negocios, las finanzas, los números. Tener nuestras finanzas claras es indispensable. Hace que nos enfoquemos en tener metas y objetivos concretos y que podamos tomar mejores decisiones. Por eso, en este espacio estaremos hablando con Cristina Bravo. Ella es asesora en finanzas personales y junto a ella estaremos hablando de lo que debemos tener en cuenta en nuestras finanzas cuando vamos a emprender. Hola Cristina, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y estar hoy acá con nosotras. No, Ana, estoy demasiado feliz de poder estar acá y poder servir a esta hermosa comunidad que estás construyendo. Sé que lo que vamos a tratar hoy va a ser súper bueno para todas las emprendedoras que estén en esta comunidad porque vamos a impactar de forma positiva todas esas finanzas. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, estamos hablando de emprendimiento, de idea, de ventas, de negocios. Entonces, cuéntanos por qué es que es necesario que antes de emprender tengamos claro qué y cómo están nuestras finanzas personales. ¿Qué debemos tener claro con este tema de nuestras finanzas? Ana, mira, una de las cosas por las que yo he pasado en el tema de mi emprendimiento es exactamente hacerme esta pregunta, es decir, ¿por dónde empiezo? ¿Por qué tengo que dividirlas o cómo debo empezar todo este proceso? Entonces, hoy quiero compartir con la comunidad el método MOVE, que es un método donde vamos a tratar durante toda esta charla para que podamos entender cómo empezarlo. Así que el primer paso pilar que vamos a tener es el más importante de todos, que es la M de mentalidad. Cuando nosotros estamos emprendiendo, es súper importante poder entender cómo estamos mentalmente. Y cuando hablamos de mentalidad, muchas veces nos preguntamos, pero uno ahí qué trata, pues, ¿qué tiene que ver la mentalidad con las finanzas? Y es uno de los pilares más profundos a los cuales debemos de llegar y por el que debemos empezar. Cuando hablamos de mentalidad en las finanzas es empezar a entender cómo estoy hoy yo con respecto a mis finanzas, tanto personales como de mi emprendimiento. Porque ¿qué es lo que sucede muchas veces? Hay algo que nosotros llamamos subconsciente, a mí me encanta llamarlo caja negra, que es como todo lo que guardamos acá durante toda nuestra historia. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Cuando nosotros vamos creciendo y vamos teniendo ya contacto con el mundo financiero, literalmente lo que nosotros empezamos a hacer es a ejecutar lo que cuando éramos pequeños vimos, sentimos, percibimos, pero nunca nos hablan literalmente de qué son las finanzas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ya estamos en nuestra vida adulta y empezamos a ejecutar proyectos, ya sean un emprendimiento o que estemos laborando, no entendemos cómo empezar a manejar nuestras finanzas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer como emprendedores? Tenemos que empezar a trabajar todo lo que tenemos en esta caja negra. Para eso lo que nosotros empezamos a hacer es a generar diferentes preguntas, empezar a retroceder un poco y empezar a entender, listo, ¿qué siento yo con respecto al dinero? Como emprendedora o como emprendedor, ¿qué siento yo con respecto a el tema de ventas? ¿Qué siento yo con respecto al tema de emprender? Creo que es difícil, creo que es súper fácil, creo que me fluye o literalmente lo que hago es percibir que se me dificulta. Pero entonces acá donde ya, es ya donde entramos a entender si se me dificulta realmente porque de pronto no tengo que fortalecer más una habilidad o porque es algo que tengo en mi subconsciente por todo lo que he escuchado. Entonces la invitación es ir profundo y cuando hablamos de profundo es porque no debemos autosabotearnos. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Cuando yo estoy de pronto con una emprendedora, para ya sea tratar el tema de finanzas de su emprendimiento o de su parte personal, que igual van muy de la mano, lo que a veces hacemos es preguntas instantáneas, donde tenemos que respondernos rápidamente. Entonces, si yo pregunto, ¿piensas que el dinero es difícil conseguirlo? Si tu respuesta es sí inmediatamente, la emprendedora me dice, sí, es difícil conseguirlo, pero no, Cris, mira, lo que sucede es que sí es difícil en ciertos momentos, porque mira, cuando yo vendo, yo soy súper fluida, pero cuando yo voy a ir a comprar,
a cobrar, se me dificulta. Entonces empiezan a contarme una historia de por qué justificar la primera respuesta que se me vino a la mente. Entonces acá es donde yo las invito y les digo, es que no hay respuesta buena o mala, no está mal decir que el dinero es difícil conseguirlo, ¿cierto? Porque hace parte de un proceso que nosotros venimos trayendo desde hace muchos años, que está incrustado de pronto en nuestra caja negra. Entonces acá no hay respuestas buenas o malas. Hay respuestas malas cuando tú empiezas a autosabotar y decir, no, es que yo no pienso así, eso fue como una respuesta que se me vino, pero el dinero es súper fácil. No, o sea, no empecemos a generar una contrarrespuesta a lo que se nos vino a la mente. ¿Por qué? Porque eso es literalmente lo que hemos guardado. ¿A partir de qué? De ejemplos, de cosas que nos contaron, de evidencias que vamos guardando y que eso nos va construyendo una idea de lo que es el dinero, de lo que es vender, de lo que es emprender. Entonces, cuando nosotros entramos al trabajo de mentalidad, lo que empezamos a hacer es a entender hoy yo cómo estoy con respecto a esas creencias del dinero, que no van, que no se dividen. No es que yo crea que el dinero es bueno en la parte financiera de mis finanzas personales, pero es malo en el emprendimiento, no. Todo viene totalmente correlacionado. Entonces, muchas veces nos damos cuenta que si llevamos unas finanzas personales desordenadas, nuestro emprendimiento es desordenado y viceversa. Pero, ¿qué es lo más importante? Que empecemos a trabajar nuestra mentalidad, que empecemos a entender qué creemos con respecto al dinero, a las ventas, al emprendimiento, al cobrar, que es una cosa que muchos emprendedores literalmente le tienen miedo y pavor. Entonces es cuando yo entiendo qué es lo que está pasando dentro de mi caja negra, empiezo a trabajarlo y empiezo a trabajarlo desde mis finanzas personales y desde mis finanzas de emprendimiento. ¿Y por qué las debemos dividir? Porque cada una tiene un objetivo totalmente diferente. Así que lo que yo trabaje en mi mentalidad de emprendimiento me va a apoyar en mis finanzas personales y viceversa. Pero acá la invitación como tal es que vayamos profundo, a que no nos autosaboteemos, a que respondamos realmente lo que tenemos guardado para poder empezar a hacer un trabajo mucho más fuerte y coherente con nuestro proceso de mentalidad en el tema de las finanzas. Perfecto. Me gustaría preguntarte algo y es, si bien entonces no podemos decir que es bueno o malo el detectar esas creencias, ¿qué pasa cuando encontramos ese tipo de creencias en las que de una u otra forma se está limitando nuestro conocimiento, nuestro acceso a la prosperidad y a la abundancia al tenerlas? Ah, listo, ya me di cuenta que siento esto, siento que de pronto, pongamos un ejemplo, siento que es difícil acceder al dinero, ya lo detecté, ¿qué hago ahí? Ana, y es súper bueno lo que habla sobre el limitante, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros empezamos a volver consciente de eso, es cuando tenemos el poder de ya hacer que no pase más. Entonces, el primer paso es volverlo consciente. ¿Y cómo lo volvemos consciente? Pues obviamente cuando yo ya me he dado la respuesta honesta sobre preguntas como las que hacíamos ahorita. Ejemplo, ¿qué piensas del dinero? Muchos pueden decir, es prosperidad, pero otros podrán decir, eso lo lleva a uno a ser una persona avara, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú descubres qué es lo que estás respondiendo, ahora la pregunta es, ¿eso me limita? La respuesta que estoy dando me está limitando realmente a poder alcanzar ese otro paso que quiero de prosperidad, porque no todos somos iguales, ¿cierto? Habrán personas que realmente que cuando se respondan para una puede decir, ay no, es que esa respuesta como que me limita, como para otros puede ser como, no, yo me siento cómodo así, ¿cierto? Entonces no podemos ir y pretender que todos respondamos de la misma forma, pero sí nos debemos preguntar y respondernos de forma consciente y honesta. Siento que la respuesta que acabo de dar me limita para poder seguir avanzando. Si tu respuesta es sí, de que eso te está limitando, lo que podemos pasar a hacer es usar herramientas que nos van a permitir hacer ese cambio de mentalidad. Es súper importante entender algo. Las creencias nunca van a desaparecer porque ya están guardadas en nuestra caja negra. Lo que vamos a empezar a hacer es a quitarles poder dentro de lo que nosotros estamos haciendo.
Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Hay estrategias muy fáciles. Te voy a contar al menos dos. Una es, listo, hoy me levanté, salí, me fui a hacer mis diligencias y me encontré, me volví consciente de que en ese momento estaba diciendo, ay no, vender es como tan difícil, siento que esta venta como que se me va a dificultar. Cuando yo vuelvo eso consciente, inmediatamente genero lo opuesto, ¿cierto? Y generar lo opuesto es llegar y decir, no, busco evidencia que me muestre que yo he tenido otras ventas donde lo he realizado de forma fácil, donde he llegado a un objetivo, donde lo he logrado. Entonces es buscar esa evidencia y decir, no, ven, lo que está sucediendo es que me estoy limitando, pero recuerda esta y esta y esta y esta vez en que lo hiciste bien. Y supongamos, porque puede pasar, que es la primera vez que vas a vender. Tú nunca has vendido nada y ese día estás frustrada porque entonces recuerda algo que hayas hecho bien. No importa si fue una venta, no importa si fue que un día le salvaste el día a alguien, pero recuerda ese momento y esa sensación en la que te sentiste bien contigo por haber hecho algo bien. Eso te va a generar un empoderamiento que va a empezar a generar una nueva visualización de lo que tú estás creyendo. Esa es una. Otra, que es la que yo más uso porque me encanta ser medio despistada, y es el cambiar por otra mentalidad. Es decir, ay no, es que definitivamente hoy no tengo dinero, esto está muy difícil, la economía cada vez peor. Cuando me encuentro pensando en esto y lo vuelvo consciente, lo que hago es, ay, el cielo está tan hermoso, hoy el día está maravilloso. No estoy cambiando por nada que sea, ay, soy próspera, sí puedo. Simplemente estoy haciendo qué, cambiando mi mentalidad, cambiando una idea por otra. No importa lo absurda que parezca, pero lo que sucede es que no le estás dando poder a ese pensamiento que te está limitando. Lo que estás haciendo es cortarlo para seguir pensando en otra cosa que es positiva. Un cielo azul siempre va a ser un cielo hermoso que te va a empoderar y que no le va a dar más poder a eso. Te voy a dar una tercera, que esta de pronto es un poco extraña, pero mucha gente lo usa, y es que usan una banda como un caucho, y lo que hacen es, cada vez que están pendientes o se vuelven conscientes de que algo están en un pensamiento que los está limitando, la usan, y eso duele, eso te quema, eso llega y te hace como un recorderis mental de, venga, cuando usted piensa en algo que lo limita, entonces yo genero como un calorcito por allá, un pum, entonces el cerebro no va a querer ese dolor y por ende se minimiza un poco el tema de esos pensamientos que no son empoderantes. Excelente. Entonces sería aprender que nuestra caja negra empiece a reaprender o por dolor, digamos, o sea, que duela tantas veces que dejemos de hacerlo o por conciencia. Y finalmente sería súper poder hacerlo por conciencia para que así paso a paso, hacia el principio sea eh, no tan sencillo, pero paso a paso vayamos haciendo ese cambio de chip, vayamos haciéndole como ese hackeo al cerebro y Total. podamos empezar a ver todo de una forma diferente y a tener ese cambio en la mentalidad en el que digamos es fácil, el dinero llega a mí de forma fácil, abundante y se multiplica. Entonces, excelente, me encanta. Sí. Bueno, Cris, hablemos entonces ya un poco de planificación, de orden y estructura. ¿Cómo puedo yo empezar a organizar mis finanzas personales y al mismo tiempo las finanzas de mi emprendimiento? ¿Cuáles son como esos primeros pasos que tengo que hacer para empezar a darle una estructura desde el comienzo a ambas finanzas? Bueno, Ana, acá lo que pasamos es entonces a la siguiente letra de nuestro método, que es la O, que es el tema de optimización. ¿Qué es lo que pasa normalmente con los emprendedores? Nosotros somos multifuncionales. A nosotros nos toca ser el gerente, el mensajero, el contador, a nosotros nos toca hacer absolutamente todo. Porque obviamente estamos en un proceso de crecimiento donde no podemos contar de pronto con un equipo de trabajo grande, entonces a nosotros nos cae toda la responsabilidad. Pero digamos que a partir de eso, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces los emprendedores nos convertimos en personas no productivas. Hacemos y hacemos y hacemos, pero a la final llega el día, finaliza y nosotros decimos, pero a la final, ¿qué hice? O sea, no encuentro como
un propósito específico que haya logrado en el día. Entonces, lo que desde Cristina Bravo Finanzas aconsejamos es el tema de optimizar el tiempo. Para nosotros, optimizar es igual a más dinero. ¿Y cómo hacemos el tema de optimización? El tema de optimización lo hacemos a través de un método que nosotros decimos, armas bloques de 2 horas y descansas 10 minutos para que no se te vuelva tedioso. Pero ¿qué pasa durante esas 2 horas? Durante esas 2 horas, este método es para los emprendimientos. Lo que vas a hacer es que te vas a enfocar literalmente en algo que te lleve a monetizar. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos lleva a monetizar? Primero, obviamente, un control de nuestras finanzas, porque si sabemos qué es lo que tenemos que pagar la siguiente semana, pues vamos a poder hacer una estrategia previa para poder cubrir esos gastos o esos costos. O si por ende nosotros decimos es que necesito tanta cantidad de dinero para poder hacer un taller o para poder hacer cualquier actividad que tengamos como emprendedores, entonces lo vamos a poder hacer de forma anticipada y no 3 días antes buscando que muchas veces usamos promociones que no son las más adecuadas o llegamos a nuestros clientes es desde una necesidad, más no desde un servicio como tal. Entonces, ¿qué hacemos en estas 2 horas? Estamos hablando del tema de monetización, por lo tanto, nos vamos a enfocar en temas como el llamado a la acción de nuestros clientes, obviamente para que eso sea dinero que se vuelva efectivo, poder vender de forma apropiada lo que nosotros estamos ofertando. Segundo, es usar esas 2 horas para el tema de la verificación de qué es lo que estamos haciendo con nuestras finanzas. ¿Cuánto me presupuesté para esta semana o para este día o para este mes? ¿Lo estoy cumpliendo? ¿Estoy llevando a cabalidad? ¿Si estoy logrando los ingresos que requería? ¿Si estoy vendiendo los paquetes o el taller o los servicios que estaba esperando? ¿Con qué fin? Con que seamos nosotros quienes controlemos nuestro dinero y no el dinero a nosotros. Porque muchas veces lo que sucede es que cuando llegamos a fin de mes y revisamos nuestras finanzas, ya sea del emprendimiento o de las finanzas personales, lo que sucede es que decimos, ay, sí, me entró este dinero, pero la verdad no sé hacia dónde lo destiné, porque no llevamos un control. Entonces, estos bloques de 2 horas, tú los vas a, ojalá sea diario, que tú te agendes y digas de tal hora a tal hora me dedico a. Entonces, las 3 consejos que nosotros damos o que yo doy desde Cristina Bravo Finanzas es el tema de llamado a la acción para monetizar. Entonces, está llamadas telefónicas, me voy a encargar durante 2 horas de generar llamadas a mis clientes o correos electrónicos a los que, por ejemplo, tenía un taller, varios se inscribieron, voy a ver entonces si todavía están interesados y hacer ese llamado ya dentro de pronto vence el plazo para inscribirte, porque eso es monetizar. También puedo hacer bloques de 2 horas, entonces para el tema de redes sociales, que es un tema muy importante en el que nos damos a conocer. Entonces ahí lo que yo genero, expectativa en mi cliente para que se vuelva dinero para monetizado en cuanto a los servicios que estoy ofertando. Y también durante esas 2 horas, obviamente muchas veces esas 2 horas nos alcanzan para hacer todo o para hacer una sola actividad, pero siempre debe haber un espacio dentro de esas 2 horas donde yo revise si estoy cumpliendo o no los objetivos financieros de mi emprendimiento. Eso como para el emprendimiento, pero para el tema de finanzas personales es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque lo que nosotros recomendamos es, empieza cada mes con un presupuesto. Ese tanto para tu emprendimiento como para tus finanzas personales. Tienes que entender cuánto vas a gastar, en qué momento debes hacer tus pagos, cuánto te va a ingresar. Y a partir de eso, entonces lo que yo recomiendo es que cada semana, durante 30 minutos, lo separes en tu agenda y vas a hacer una revisión de cómo vas en cuanto a eso. Presupuesté que esta semana me iba a gastar en mis finanzas personales, en salidas, 100,000 pesos, supongamos. Llega el fin de semana, hago mi revisión y digo, ah, sí, me gasté 80,000, estoy dentro de mi presupuesto. Pero si por el contrario, supongamos me gasté 150,000,
empiezo entonces a retroalimentarme y a decirme, ¿y de dónde saqué los otros 50.000 pesos? Entonces ahí lo que estás evitando es llegar a fin de mes con un déficit porque te gastaste o porque usaste tu tarjeta de crédito o porque incluso le pediste prestado a alguien y estás tomando tú el control del dinero y no el dinero de ti. Eso es lo más importante que buscamos en la optimización, es sacar bloques de tiempo o espacios en los cuales tú te puedas enfocar en actividades específicas. En este caso estamos hablando de las finanzas, que son la parte que nos corresponde en este tema. ¿Con qué fin? Con el fin de que tú siempre tengas el control de tus finanzas para que puedas generar estrategias anticipadas y no te veas involucrada a la final en pedir créditos o en hacer avances por no haber hecho una estrategia que podías haber anticipado. Excelente. Y me gustaría saber de pronto si podemos profundizar en qué tipo de herramientas o digitales o cómo podemos hacer de una forma de pronto más controlada y sencilla esa planificación. De pronto tú qué utilizas o qué herramientas nos puedes recomendar para, para, para hacer día a día o mensualmente o semanalmente este tipo de planificación. La primera es el tema de la agenda. A mí todavía me encanta escribir. Eso yo sí lo hago. No tengo agenda digital, no uso mucho el celular. Lo que hago es el día anterior, en la noche, me planifico para el día siguiente. Entonces ahí lo que hago es organizar mi día, cuáles son las actividades o cuáles son esos bloques que voy a hacer. Si voy a utilizar, supongamos, el tema de redes sociales, que es uno de los que para mí es más importante en mi emprendimiento, que es poder estar en contacto con mi comunidad. Entonces, ¿cómo lo optimizo? Utilizo 2 horas para crear los copy y los diseños como tal, y luego lo que hago es usar la herramienta que tiene Facebook, Instagram, que es Facebook Creator, y lo que hago es que monto la de toda la semana. Entonces, digamos que ahí optimicé mi tiempo. ¿Por qué? Porque ya no tengo que preocuparme todos los días de y hoy qué posteo, y hoy qué subo, y hoy qué idea le comparto a mi comunidad. Ya yo lo que hice el lunes es haber hecho todos los diseños de la semana con sus copy, los programé, ya el programa se encarga de subirlo solo, entonces optimicé mi tiempo, que ese tiempo ya lo puedo aprovechar en hacer seguimiento a mi cliente, seguimiento a mis redes sociales, seguimiento a mi emprendimiento como tal en mis finanzas. Entonces, esa es una de las herramientas. Primero, la agenda y segundo, la programación de redes sociales. Ya mucha gente también lo que hace es que se estructura y se pone metas claras de qué es lo que quiere lograr en el día. Mi recomendación como tal es que no te pongas más de 5 por el hecho de que cuando llegue el final del día, cuando tú hagas tu checklist, no te sientas que no fuiste productivo, sino que tomes al menos una cantidad apropiada que te permita sentir que hiciste un muy buen trabajo, que no procrastinaste, que usaste el tiempo correctamente y que llegaste al fin del día con el logro de tus objetivos. Y en el tema de herramientas para todo lo financiero, ¿qué podemos utilizar para tener esa planeación y esa optimización de nuestros recursos? Mira, como tal en las finanzas, para mí la herramienta más grande es Excel y mi agenda. ¿Por qué? Porque lo más importante es que tú tengas claro que para poder llevar un control, tú debes de anotar al menos por 15 días todo lo que tú gastas en tus finanzas personales. Que el parqueadero, que el domicilio, que hoy salí a comer, todo lo que no presupuestaste, todo lo que no escribiste dentro de tu presupuesto, tú lo debes de empezar a controlar. Entonces el celular es una de las mejores herramientas porque es el que está contigo día y noche. Entonces salí, me monté al carro, pagué un parqueadero, lo anoto. Me fui para una casa con amigas y pedimos un domicilio y a mí me tocó tanto, yo lo anoto. Entonces ya al final de la semana, como yo lo reviso semanalmente, los lunes uso 30 minutos para revisarlo, cojo mi celular y evalúo en qué usé mi dinero, si lo había presupuestado, si no lo había presupuestado, y si no lo había presupuestado, entonces de dónde lo saqué, ¿cierto? Porque no sale por obra y gracia del Espíritu Santo el dinero. Y en el tema del emprendimiento, siempre aconsejo, como no tenemos todavía sistemas o todavía no tenemos un software o un contador que nos lleve todo el tema de finanzas, guardar absolutamente todos los recibos y en esos bloques de 2 horas empezar a generarlo. Se puede hacer muy fácil, Ana.
una casilla de ingresos y una casilla de egresos en el tema de Excel y tú llevar tu saldo. ¿Con qué fin? Con que cuando llegue fin de mes tú puedas evaluar cuánto te ingresó, cuánto te salió y cuánto estás utilizando de lo que te salió realmente que sea parte de tu emprendimiento. Porque muchas veces lo que hacemos es que ahí empezamos a ingresar. Ay, me fui a arreglar las uñas del emprendimiento. Fui y me compré un helado del emprendimiento. Entonces, a la final, tú no vas a saber si el emprendimiento sí te está dando dinero o no te está dando dinero. Cuando tú ya llegas a fin de mes con esta herramienta que es muy fácil y es Excel la podemos utilizar mientras conseguimos de pronto un contador cuando estemos más adelante, entonces ahí vas a poder determinar si los gastos que estás teniendo son realmente de tu emprendimiento y si son de tu emprendimiento, si se está solventando tus ingresos, si están siendo mayores a lo que estás gastando. Bueno, muchísimas gracias, Cris. Ahí en ese tema me parece súper interesante y súper bonito lo que dices, porque muchas veces cuando estamos empezando a emprender, resulta que convertimos a nuestro emprendimiento como ¿cómo se dice? La caja que nos va dando la caja menor, esta es la palabra. Lo convertimos en la caja menor que simplemente voy a ir a arreglar las uñas y saco la plata. Voy a comerle helado y saco la plata. Voy a comer hamburguesa y saco la plata. Y entonces al final de mes digo, ay, no tengo con qué pagarme un salario. Entonces, totalmente es así. Entonces, desde ahí, desde que estamos empezando, es muy importante empezar a tener todos esos temas de hábitos organizados y empezar a definir, venga, es que yo me saco este salario y ya de este salario, si me puedo arreglar las uñas, comer el helado y comer la hamburguesa. Y así finalmente voy a empezar a tener desde el comienzo una base sólida financiera. Y esto entonces va a mi siguiente pregunta. Entonces, ¿para qué, por ejemplo, es necesario empezar a separar todo ese tema de las finanzas personales de las finanzas de mi emprendimiento? Claro que sí, Ana. Y esa es una de las preguntas más importantes que se debería hacer cualquier emprendedor. Porque lo que sucede es que muchas veces castigamos a nuestro emprendimiento por el estilo de vida que nosotros manejamos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces nosotros decimos, a la final cuando ya estamos exhaustas y creemos que habemos hecho todo y decimos, no, definitivamente a nosotros, definitivamente mi emprendimiento no me da. Es que hay muchos gastos, hay muchas cosas que yo tengo que sacar y los ingresos no me alcanzan para cubrir eso. Pero cuando hacemos un análisis exhaustivo de por qué no da, la mayoría de veces es porque nuestro emprendimiento está solventando nuestro estilo de vida, nuestro arreglo de uñas, nuestras salidas con amigos, nuestra ropa. ¿Por qué? Porque no la dividimos. Y cuando nosotros decimos dividir las finanzas, no quiere decir que tienes que ir y abrir una otra cuenta y hacer un montón de maromas financieros, es simplemente llevar un control de qué hace parte de mi emprendimiento y qué hace parte de mis finanzas personales. Y eso es lo que nosotros llamamos en nuestro método la V, que es visibilidad. Es que tanto nosotros como personas y nosotros como emprendimiento tengamos una visibilidad, que nos podamos mostrar al mundo como dos individuos. Uno es Isabel Cristina Bravo Gómez y otro soy yo como Cristina Bravo Finanzas. Somos dos mundos diferentes unidos bajo un mismo propósito, que yo manejo mi emprendimiento, pero eso no quiere decir que yo lo deba castigar de la forma de que él va a absorber todos mis gastos. Por eso lo que tú ahorita decías era súper importante. Debemos empezar a generar un salario. Y ese salario, al principio, obviamente, tenemos que ser muy juiciosos en nuestras finanzas y analizar cuánto monto es. No quiere decir que porque mi estilo de vida como Isabel Cristina Bravo, voy a poner cualquier cifra, sea de 2 millones de pesos, lo que yo necesite para solventar todos mis gastos y vivir de forma buena. Entonces eso es lo que de forma inmediata me tiene que dar mi emprendimiento. Ahí es donde muchas veces caemos en el error de castigar, de decir es que no me da porque no me está dando lo que yo quiero. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar de forma ordenada y coherente para poder llegar a ese monto. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? A organizar nuestras finanzas, a poder saber
cuánto está ingresando en Cristina Bravo Finanzas, cuánto Cristina Bravo Finanzas en este momento puede solventar como salario. Y ya yo como persona decido si mientras tanto me toca encontrar nuevas fuentes mientras voy fortaleciendo mi emprendimiento o si definitivamente puedo esperar a que mi emprendimiento me dé el total de mis gastos. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas emprendedoras lo que empiezan es, tienen su trabajo normal y mientras trabajan van montando su emprendimiento. Entonces ahí es súper importante empezar a entender que aunque yo tenga mi trabajo, tengo que saber de todas maneras cuánto pretendo llegar financieramente con mi emprendimiento para que yo en un momento determinado me pueda salir de mi trabajo y ya dedicarme al 100% a lo que me apasiona y a mi emprendimiento como tal. Pero también tengo que tener súper claro qué me puede dar mi emprendimiento con el tiempo que yo le estoy dando, ¿cierto? Porque ahí también es donde empezamos a decir, no, es que definitivamente mi emprendimiento no vende. Y cuando vamos y preguntamos y decimos, ¿y cuánto tiempo le dedicas al emprendimiento? Nos pueden decir, no, por la noche cuando llego de trabajar o los fines de semana, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a decir, ¿cuánta visibilidad tiene que tener Cristina Bravo o el emprendimiento como tal para poder llegar al punto que quiero? Pero ese punto que quiero, que es ese valor monetario, muchas veces nos da dificultad decirlo, nos da dificultad imaginarnos eso tan grande. Entonces muchas veces es, no, pues es que yo necesitaría como que vender como 10 millones de pesos. Entonces, cuando empezamos con esa duda, con ese no sé, con ese temor a que sí puedo crecer tanto, es donde vamos al punto inicial. ¿Cómo está tu mentalidad? ¿Cómo estás creando y cómo estás pensando? Pero cuando ya sabemos literalmente bajo un cronograma que hicimos, porque estamos manejando bien las finanzas, porque sabemos cuál es la proyección. Supongamos que en el tiempo que tienes tú estás haciendo 10 ventas, pero tú sabes que si vas a tener más tiempo vas a poder crear 20, entonces ahí vas a empezar a generar toda la estrategia para poder llegar a ese salario que como persona tú quieres o necesitas para poder retirarte de tu trabajo. Entonces, ¿por qué es importante dividirlas? Para no castigar a nuestro emprendimiento con nuestra vida personal en cuanto a gastos. ¿Por qué es importante dividirlo? Porque nuestro emprendimiento tiene que ser sustentable y sostenible en el tiempo para poder acarrear lo que nosotros pretendemos como dueños del emprendimiento. ¿Por qué es importante dividirlo? Porque nuestras finanzas personales deben de ser tan claras que nos permitan saber qué es lo que necesitamos, cuánto dinero necesitamos para nuestro estilo de vida y qué es lo que tenemos también como sueños para poder llegar a un monto específico y a partir de eso poder crear las estrategias para que el emprendimiento como tal me lo pueda entregar. Además de eso, porque debemos pensar en grande, Ana. A nosotros a veces nos da miedo pensar en grande cuando somos emprendedores. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros pensamos en grande, podemos pensar en que mi emprendimiento puede llegar a ser una franquicia o que mi emprendimiento puede llegar a ser una gran empresa, que puede tener mucha gente a la cual emplear. Entonces, para eso yo me debo proyectar. Pero si yo me voy gastando por solventar mi vida personal, me voy gastando ese capital que voy adquiriendo en mi emprendimiento, pues mi emprendimiento nunca va a poder dar ese salto cuántico del cual yo quiero, pues porque no tendría el capital suficiente para generarlo. Por eso es muy importante que mi emprendimiento me pague un salario, como tú nos decías ahorita, para que él pueda seguir capitalizándose y creciendo financieramente. Excelente, perfecto. Eso que tú dices me parece fundamental. Y me gustaría que habláramos un poco de esa constancia, porque de pronto muchas veces empezamos como que, uy, sí, lo hago una semana, empiezo a anotar todos los recibos, voy haciendo todo lo que tengo, pero llega la semana y se me olvida, quedo en el día a día y no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué es tan importante mantenernos en esa constancia y cómo, de qué mecanismos o qué podemos hacer para de verdad seguir manteniendo y perseverando en el tiempo este hábito de mantener organizadas y estables nuestras finanzas?
Ana, mira, esa es la última, la última letra de nuestra metodología, que es del nuestro método, que es la E, que es el empoderamiento. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es exactamente lo que tú dices. Ese ímpetu que nos da el poder entender que podemos lograrlo, que tenemos un paso a paso, que ya tenemos herramientas, obviamente eso le da a uno un poder de empezar. Entonces, cuando empezamos, como tú dices, normalmente se llaman gastos hormigas esos pequeñitos que uno, entonces uno empieza, hoy el parqueadero me valió 6.000, hoy salí y entonces le di una propina al mesero adicional y le di 5.000, y entonces uno empieza. Pero a la siguiente semana se te olvida un día. Entonces uno es como que, ay no, pero mañana sí, mañana sí. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí es a donde yo llamo que no debemos castigarnos. No somos personas de hábitos realmente. Eso es algo que se gana con la disciplina. Pero sí somos personas que ya tenemos un conocimiento de las herramientas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando empieces y pares por alguna razón, no empieces a castigarte, no empieces, es que si ve, yo nunca hago, yo nunca termino las cosas, sino que vuelve y empieza. O sea, siempre, siempre vas a tener ya la herramienta que ya la conoces. Yo te voy a contar algo. Yo entré en una crisis financiera a mis 25 años. Estudié durante un año, ya me las sabía todas, había logrado pagar parte de la deuda grande que tenía y al año, aún teniendo todo el conocimiento del mundo, volví a caer y volví a endeudarme con 2 créditos adicionales. Y usé una de las tarjetas de crédito que supuestamente nunca más iba a volver a usar. Entonces ahí es donde yo entendí que no tenía por qué volverme a castigar y darme látigo, sino que ya tenía la herramienta. Entonces es volver, volver, eso se llama empoderarse, es volver y traer a ti todas las veces y toda la evidencia de que tú sí fuiste capaz en algún momento, de que tú sí tienes el poder para poder salir de ahí, que tú tienes la habilidad y la capacidad para retomar el rumbo. Entonces, qué es la invitación? Empoderarse, empoderarse cada vez en la que caigamos, porque créanme que va a pasar. Va a llegar un día en que nos vamos a levantar de mal ánimo y lo que vamos a hacer es decir, este emprendimiento no va más. Ya me cansé, ya hice absolutamente todo, yo ya no encuentro la luz al final del túnel, así que mi invitación es, siéntete así. Disfruta ese momentico de víctima, porque yo lo llamo mi minuto de víctima. Y en ese momento yo digo, yo no soy capaz, yo no esto, yo no hice aquello, ya mucha gente hace lo mismo. Y después de ese minuto lo que hago es, yo sí soy capaz porque tengo una comunidad. Yo sí soy capaz porque me acuerdo esa vez que me escribieron un mensaje muy lindo agradeciéndome por lo que hice. Yo sí soy capaz porque siento pasión por lo que hago. Y cambio inmediatamente hacia empoderarme y buscar la evidencia de que sí puedo. Porque los obstáculos, Ana, en el tema de ser emprendedores y en el tema financiero son muchísimos, pero no podemos caer en quedarnos largos periodos siendo esas personas víctimas otra vez, que no somos responsables y que no nos responsabilizamos de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Así que, no sé, usa el minuto de víctima, pero vuelve nuevamente a tu camino. Si dejaste de hacer 1 o 2 días tu control, pues vuelves y empiezas, porque igual te va a servir. Igual cada paso y acción que des te van a llevar a un propósito final y te van a mostrar con evidencias de que vas por el camino correcto. Eso es lo más importante. Y lo segundo es que hay una frase que a mí me gusta mucho que se llama, no es la cantidad, sino el hábito. Entonces no quiere decir que tú tengas, es que se me olvidó un gasto y no lo anoté, hoy no hice los 30 minutos y entonces ya se acabó el mundo. No, ven, entonces si hoy no lo hice, mañana lo hago, pero me comprometo a hacerlo, porque es mi responsabilidad, son mis finanzas, es mi emprendimiento, es lo que yo estoy haciendo hoy para salir adelante y para crear lo que yo quiero crear. En Cristina Bravo hablamos de crear una nueva realidad financiera y esa nueva realidad financiera únicamente se crea bajo las acciones que cada uno haga.
Nadie más va a llegar aquí a decirte, recuerda que ayer no pagaste el parqueadero, anótalo. No, eso no va a suceder. Eso solo sucede cuando tú estás totalmente enfocada y deseas con tu corazón lograr el objetivo. Así que empoderémonos, seamos valientes, seamos esas mujeres que realmente estamos en pro de comernos el mundo y de lograrlo de una forma positiva. Dice la frase, que no te dé miedo ser esa que tanto te gustaría ser. Que no nos dé miedo llegar a ser esas grandes mujeres emprendedoras que podemos llegar a miles de corazones sirviendo desde el amor. Entonces, cada vez que te caigas, ya sea financieramente o ya sea por que te desviaste por alguna razón, empodérate porque tienes todo el poder de crear lo que deseas. Excelente. Cristina, quisiera preguntarte algo y es tocar un tema que acabaste de hablar y fue, por ejemplo, cuando tuviste esa crisis financiera. ¿Cómo hiciste para salir adelante? Si puedes de pronto regalarnos algunos tips, algunos datos, algunas herramientas, algo de lo que tú hayas hecho que te haya funcionado en ese momento para reinventarte y para reinventar tus finanzas y para ya hoy haber salido de ese momento 2 veces. Sí, Ana, mira, te cuento. Rápidamente empecé mis prácticas a los 18 años, entonces yo no sabía nada de finanzas y lo que hice fue todo lo que los bancos me ofrecieron, yo dije que sí. Entonces eso era demasiado divertido porque era sino ir al cajero y eso uno le daba dinero, o uno iba a un centro comercial y pagaba con la tarjeta y eso ya supuestamente ya no tenía que preocuparme. Duré así con un mal hábito financiero y un desorden financiero hasta los 25 años, donde tenía aproximadamente 7 tarjetas de crédito, un crédito rotativo y un crédito de libre inversión y no tenía absolutamente nada, ni un carro, ni una casa, todo fue por darme gustos de un estilo de vida que no podía afrontar. Entonces ya cuando pasa eso, me da el golpe la vida cuando yo fui al cajero supuestamente a hacer un avance para poder pagar otra tarjeta de crédito, porque eso era lo que hacía, tapaba un hueco con otro, entonces el cajero me dijo, no tienes más dinero, en la otra tarjeta de crédito tampoco, no tenía más avances. A partir de ese momento entendí que estaba ya en una crisis fuerte, empiezan los bancos a llamar a la casa. Yo nunca les conté a mis papás se dieron cuenta porque llamaban mucho los bancos, pero nunca se dieron cuenta del valor. Yo nunca supieron hasta qué monto llegué. Cuando pasa todo eso, obviamente hay una angustia, no dormía, comía mal, no quería pasar al teléfono y ya entonces lo que hago es darme la oportunidad de empezar la verdad, a ver videos en YouTube y a comprar libros de finanzas para entender. El primer libro que me leo es Los secretos de una mente millonaria y empiezo a entender muchas cosas, empiezo a ver realmente muchos videos, hay mucha información en internet y a partir de eso entonces empiezo a crear el método de bola de nieve que es muy conocido. Ojalá algún día se los pueda compartir, igual si no está en internet. Igual, ese fue el que me dio el empujón. Ese fue el método que a mí me ayudó a salir de mis deudas. Es un proceso de paciencia, es un proceso de dar la cara, es un proceso de que si te llama el banco, negocia con el banco, no te escondas, vas a poder salir de esa. Y lo otro que me ayudó mucho, Ana, fue el tema del manejo de la mentalidad. Tenía muchas, muchos pensamientos que yo hoy digo errados, aunque sabemos que no hay bueno ni malo, pero para mí sí eran muy limitantes. Era el tema de que el dinero no se quedaba conmigo, era un tema del miedo a tener dinero, porque sentía que mi pensamiento como tal o mi creencia era que si tenía dinero no iba a ser buena persona. Ese era mi pensamiento. Entonces, como tal, el dinero llegaba y como llegaba se iba. Manejé mucho el tema de la mentalidad y la verdad sí me volví a endeudar para solicitar una asesoría financiera. Esa fue la última deuda que nunca llamaré más deuda porque fue una inversión. Fue alguien que llegó, me sentó, me dijo, este es tu panorama, así estás hoy
Y este es el paso a paso que debes de seguir, que es un paso a paso muy sencillo. Es un paso a paso de control de dinero, un paso a paso de llevar un presupuesto, control de tus gastos y el control de tus emociones con respecto al dinero. Y esas fueron como los pilares que me ayudaron. De ahí sale el método MOVE, porque yo lo comprobé, yo lo hice, yo lo manejé de esta forma, fui mentalmente más fuerte, optimicé mis recursos, visualmente me motivé a ser visible ante una sociedad y siempre me empoderé. Entonces, a través de todo esto logré llegar a hoy tener una tranquilidad financiera, que era lo que realmente deseaba. Excelente, sí, todo ese tema de mentores es necesario en ese momento cuando estamos empezando y cuando estamos queriendo pasar de ese punto A a ese punto B, es rodearnos de personas que ya lo hayan solucionado para que nos puedan guiar y acompañar en ese proceso. Y también estar aprendiendo, o sea, llenándonos por todas partes de información que nos ayude a encontrar todas esas respuestas. Bueno, y hablaste de algo que me gustaría que nos contaras un poco más y es precisamente de ese método de nieve. Cuéntanos de pronto un poquito cómo funciona el método como una herramienta práctica para poder empezar a salir paso a paso de las deudas. Claro que sí, mira, la bola de nieve es uno de los métodos, entre comillas, más fáciles de entender y de aplicar. Tiene varios parámetros importantes, que es primero saber dónde estás hoy financieramente. Para esto lo que se genera es un inventario de tus deudas. Y cuando hablamos del inventario de deudas, no es solamente con las que tengas con el banco, sino con todo el mundo, porque muchas veces tenemos que le debemos al papá, a la mamá o a una natillera. Entonces es hacer primero, tu paso uno es hacer un inventario de todas tus deudas. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer a través, puede ser en una hoja o en Excel, y lo que vas a utilizar son unas columnas. En tu primer columna vas a colocar cuánto es el monto total que debes, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el ejemplo fácil. Hoy debo en el banco 10 millones de pesos. La segunda columna lo que vas a colocar es cuánto pagas mensualmente de ese crédito. Supongamos que fue un crédito. Entonces supongamos, mensualmente pago 150,000 pesos. La tercera columna lo que vas a indicar es cuánto pagas de intereses. Entonces yo de este crédito pago el 1.5% de interés. Y así sucesivamente vas a hacer con todas tus deudas. Supongamos que tienes una segunda deuda, tienes una deuda de 5 millones. Ah, bueno, me faltó en la cuarta casilla, lo que vas a colocar es el tiempo que te falta para pagar esa deuda. Supongamos, me faltan 24 meses. Vas a hacer eso con todas las deudas. Entonces tienes otra deuda, 5 millones de pesos, pago 50,000 pesos mensuales, la tasa es del 2% y todavía me faltan 18 cuotas. Aquí me estoy inventando los datos. Y así sucesivamente haces con todas las deudas que tienes. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es que vas a empezar y vas a elegir una deuda. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que elijas la deuda a más corto plazo, la que menos tiempo te falta por pagar. ¿Por qué? Porque es algo más de como de sentimiento. Cuando tú termines de pagar esa, vas a sentir tanta felicidad que vas a tener la necesidad o ya vas a tener la evidencia de que sí puedes y vas a continuar. Porque si eliges la más larga, de pronto vas a caer en el problema mental que muchas veces tenemos, que es como, ay, esto como que no sirve, como que no veo el avance. Mientras que si lo haces más rápido, entonces vas a sentir más emoción y vas a entender que sí está dando frutos. Eso es como cuando uno va al gimnasio y uno al mes se mira y uno dice, ay, sí, estoy como quedando mejor, entonces uno va como con más ánimo al siguiente, a ejecutar el siguiente mes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Supongamos que tú ya elegiste tu deuda de pago mensual eran 50,000 pesos y te faltaban 18 meses. Acá es donde entra la bola de nieve. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar lograr abonarle más a esa deuda. Entonces, ¿cuál es la pregunta que siempre me hace Ana en este caso? Cris, muy lindo, sí, yo pago 50,000, pero ¿y de dónde saco más plata si a mí no me alcanza? Es que, pues,
estoy en crisis financiera, usted me está diciendo que le abone más a una deuda. Entonces ahí es a donde entra el control de gastos que nosotros hemos hablado anteriormente, donde hemos dicho, venga, miremos cuánto nos estamos gastando en esos gastos pequeños que no presupuestamos, porque ahí estoy segura que sale mucho dinero. Te voy a dar un dato. Las familias que yo he asesorado nos hemos dado cuenta que gastamos alrededor de 150.000 pesos en gastos hormigas en leche, huevos, arepas y quesito. Entonces uno dice, ¿qué? ¿150.000? No, eso está dentro del mercado. No, eso no está dentro del mercado porque son gastos adicionales que tenemos en la semana. Entonces ahí es donde empezamos a generar diferentes estrategias para tener un dinero adicional. No importa si son 10.000 pesos, pero abónaselo a la deuda porque eso lo que va a hacer es que se te reduzca el tiempo. Entonces supongamos que tú al fin de mes lograste reunir 30.000 pesos. Entonces ya no vas a pagar 50.000, sino que vas a pagar 80.000. Entonces pagas los 80.000. Y así te vas cada mes. ¿Eso que va a generar en tu crédito? Que ya no sean 18 meses, me voy a inventar cualquier dato, sino que ya te demoraste 12 meses. O supongamos 10 meses de acuerdo a lo que tú fuiste abonando. Cuando llegues y las otras deudas las seguiste pagando normal. No te olvidaste de esas deudas. Lo que sucedió fue que le abonaste a una. Cuando llega ya el mes 12 y tú cancelaste y ya no debes esa deuda y te ahorraste 4 meses, te ahorraste, perdón, 6 meses, estás súper feliz, ya esa deuda desapareció. ¿Qué vas a hacer con esos 80.000 pesos que supuestamente tú estabas pagando mes a mes? No te los vas a ir a mecatear y tampoco va a pasar a ser ya un ingreso adicional. Lo que va a suceder es que vas a coger tu siguiente deuda. Y nosotros habíamos dicho que esa deuda pagabas 200.000 pesos mensuales. Entonces lo que vas a hacer es que ya no vas a pagar 200.000, sino que vas a pagar 280.000, porque vas a usar el flujo de caja que se te liberó de haber pagado ya una deuda y lo que vas a hacer es que ya vas a ir a tu siguiente deuda a abonarle a capital para que esos meses que habíamos dicho, creo que 24, te vayan reduciendo a medida que vas pagando. Y así sucesivamente vas. Cuando termines la deuda de los 200, que ya estás pagando 280.000, vas a tu siguiente deuda y lo que haces es que a la cuota mensual, lo que vas a hacer es que le vas a adicionar esa cuota extra de 280.000 que se va a ir al capital. Entonces lo que va sucediendo es que la bola de pago de deudas va creciendo, va creciendo, va creciendo porque tú le estás abonando más al capital hasta que llega un momento en que la bola es grande, pero tu deuda ya no existe, porque tú todo ese capital, todo ese dinero extra lo abonaste fue al capital. Excelente. Y ya de ahí va a llegar el momento en el que ya podamos es invertir y así poder seguir creciendo y generando rentabilidad. Entonces, Total. excelente. Bueno, Cristina, excelente toda esta información que nos has dado. No sé si para finalizar haya de pronto algunos tips o herramientas o algo más que de pronto sientas que haya faltado mencionar y que nos pueda ayudar a nosotras, mujeres que estamos queriendo emprender, que estamos queriendo conectarnos con toda nuestra abundancia y que nos ayuden en pos de esto. Sí, Ana, mira, de pronto un tip que yo uso mucho es el tema del agradecimiento. Eso suena como que, ay, eso no sirve, pero eso realmente es una de las cosas más importantes para traer abundancia a tu vida, más que de la forma monetaria, en todo, en tu salud, en tus finanzas, en tus relaciones, en todo esto que rodea lo que es nuestra vida en general. Agradecer te trae paz, te trae felicidad, te trae tranquilidad. Y desde que tú estés bien con eso, todo a tu alrededor se va a manifestar de forma más positiva. Entonces, yo genero por las noches un ritual pequeño, simplemente es agradecer por 3 acciones o 3 cosas que me hayan pasado en el día. Agradezco desde el corazón, me conecto con lo que sucedió y a partir de eso me siento tranquila con lo que hice durante el día. Aparte de eso, también tengo una caja de la abundancia. Mi caja de la abundancia es un hábito que tengo en el cual tengo mi cajita
puede ser una alcancía o una cajita que tú armes. Y lo que hago es que siempre, siempre sin falta, todos los días ingreso algún dinero, ya sea 50 pesos, 500, 1000 o un billete grande, pero todos los días hago esa acción. Y cuando la hago, agradezco y me siento abundante. Siento que ese dinero que tengo es una afirmación de que soy una mujer abundante y que tengo el poder de crear todo lo que yo quiero a través de mi dinero. Entonces, ese poder y ese sentir que puedo con todo y que puedo crear cosas grandes, me recarga de energía y me recarga sobre todo de un hábito que es de generar primero prosperidad desde el sentir y obviamente también desde el poder tener esa moneda o ese billete ingresado en mi caja de la abundancia. Excelente. Muchísimas gracias, Cristina, por estas recomendaciones. Muchísimas gracias por este espacio. Creo que se ha dado bastante información útil para todo este proceso y que cada vez vayamos teniendo más herramientas para empezar con pasos firmes en nuestro emprendimiento y en nuestra nueva vida. Así que mil gracias, Cris. Y a todos ustedes que nos están viendo en la casa, mil gracias. Sigan conectadas viendo toda esta información, porque estamos aprendiendo todas bastante. Muchas Chao. gracias. Chao.